Como muchas personas vi ayer la entrevista que le hizo Trebuch a Javier Milei. Y tengo que confesar que en muchos pasajes sentí miedo y en otros pasajes sentí vergüenza. Vergüenza porque a 40 años de la democracia argentina, de la recuperación democrática, que este señor tenga chance de ser presidente, realmente me avergüenza. Me avergüenza como ciudadano. Yo no quiero ni que sean catedráticos, nada. No me interesa si se comen las heces, si se peinan o se despeinan. No es tanto eso. No. Estamos en presencia de alguien que no parece tener el equilibrio emocional para ejercer el cargo que pretende. Y no lo estoy diciendo por maldad, lo estoy diciendo porque lo vi. Y conmigo lo han visto millones de personas. Es una persona a la que le cuesta mantener, primero, un discurso coherente. Ahora, eso atribuírselo exclusivamente a Milei sería una barbaridad. Hay un montón de gente que está en las pantallas y no tienen discursos coherentes. Gente que dice una semana una cosa y dentro de 2 semanas dirá lo contrario, como Viviana Canosa. No pasa tanto por ahí. Estoy diciendo que es alguien que está en condiciones de ser presidente, ¿entendés? Que llegó a un balotaje. Entonces, me avergüenza que los argentinos y argentinas estemos en una condición de decidir un futuro presidente y que la opción al oficialismo sea un señor al que le cuesta mucho mantener un discurso coherente y el equilibrio emocional, que es una condición indispensable para ser presidente de un país. Indispensable. Y después dije que me dio miedo, y les voy a contar por qué me dio miedo. No es que la gente que tenga discursos incoherentes me produzca algún temor. No es nada. Eso no. Uno aprende a convivir con todo el mundo, en tanto y en cuanto esa convivencia no sea dañina. No le puede andar exigiendo policialmente al otro que sea como uno quiere. Eso sería una barbaridad. Nadie puede imponerle al otro que sea de tal o cual manera. Y creo que a veces, sinceramente, creo que con el personaje Milei no, pero con la persona Milei, algunos son un poco crueles. Algunos son un poco crueles. Pero por el otro lado, el miedo que me da no es el de la exposición de incoherencia que él hace, sino que si en algún momento no logra manejar sus emociones, como ayer lo demostró, pide algún tipo de licencia o apartamiento, se baje de su condición de jefe de Estado y asuma en su lugar Victoria Villarruel. No, no estoy diciendo que esto vaya a ocurrir, no le deseo a nadie que pueda tener como un pico de estrés o algo por el estilo. No me quiero meter con la salud del candidato. Sí, lo que estoy diciendo es que si eventualmente, por alguna razón, él debiera dejar el ejercicio del cargo, asume en su lugar la casta militar, asume en su lugar Victoria Villarruel, la candidata del partido militar, la negacionista, la que habla de la teoría de los dos demonios, la que niega el Estado genocida. Y ahí eso me preocupa muchísimo, porque uno tiende a creer que eso no puede pasar. No, dice, no, es un escenario imposible. Eso no va a ocurrir. Hasta que ocurre, hasta que pasa. Y alguien dirá, pero bueno, ¿qué grado de legitimidad puede tener? Miren, si vas a gobernar con las Fuerzas Armadas, con las fuerzas de seguridad, tu legitimidad nace de la punta del fusil, digamos, no nace del ejercicio del voto, porque a fin de cuentas, si esa señora llega a ese cargo, nadie la votó para presidenta. Pero va a tener, seguramente, o tiene en su cabeza un plan para subsistir si llegado el caso eso ocurriera. Entonces dije, me dio vergüenza, pero ahora estoy hablando del miedo, y estoy hablando de un miedo que es
el que yo veo y se expresa en las miradas de muchos y de muchas que hasta hace muy poquito gastaban horas hablando de Cristina, en contra de Cristina, horas hablando de que el kirchnerismo se acababa o se tenía que acabar, horas hablando de la corrupción kirchnerista y qué sé yo, y ahora empiezan a ver espantados a un señor al que, insisto, le cuesta mucho mantener en orden sus ideas y también, por supuesto, sus emociones. Y yo creo que esto va más allá de lo ideológico, aunque lo ideológico juega un papel fundamental. Ya no se sabe muy bien cuál es la ideología. Las cosas que acordaron con Juntos por el Cambio, desde ya que uno no sabe cuánto queda de ese Milei que quería romper todo y cuánto en realidad parece hoy un Milei más dócil o más entrenado en algunas cuestiones retóricas, ¿no? Todo muy endeble, porque también es cierto que no tiene las cualidades ni las características de alguien acostumbrado a la negociación política. Por lo tanto, estamos en presencia de algo incierto y peligroso. A eso que es incierto y peligroso, insisto, yo le sumo la posibilidad real de que una persona que en vida fue amiga de Jorge Rafael Videla y que defiende con los mismos argumentos que Videla y que Macera, ¿sí?, una guerra sucia que en realidad fue el Estado terrorista y genocida, llega a ser presidenta y que gobierne con las Fuerzas Armadas. Me espanta eso y creo que se espanta mucha gente con la cual no coincido en nada y no quiero coincidir. Pero el viento nos ha llevado a un lugar en el que estamos coincidiendo con gente que pensábamos que nunca íbamos a comulgar. Bueno, el miedo no es sonso, el espanto a veces da algún tipo de inteligencia extra, o por lo menos abre los ojos, ¿no? Abre los ojos y nos permite ver lo que antes no veíamos con nitidez. Está hablando Mauricio Macri. Está defendiendo el acuerdo que hicieron con Milei y está pidiendo a la Juntos por el Cambio que no se rompa. Y en realidad él niega que se haya roto. El padre de la criatura, ¿no?, es el que habla en este caso. Ahora, yo les digo también a aquellos que han votado a Macri en el pasado, que tengan cuidado, porque Macri no va a ser, en este caso, el presidente. Podrá poner algún que otro ministro, pero el presidente eventual va a ser este señor, con el cual es muy difícil establecer contacto, ¿sí? Y que, llegado el caso, va a ser suplantado por una persona que si la dejan, ni siquiera se va a dejar gobernar por Macri. Victoria Villarroel, alguien que es capaz de usar los argumentos de los genocidas para plantarse en la arena política, no tiene ningún tipo de escrúpulos. Alguien dirá, bueno, pero Macri tampoco tiene escrúpulos. Es cierto. Y eso es también lo que me pone un poco triste de esta instancia de balotaje. Porque estamos hablando de una derecha en la Argentina incapaz de mostrar eso que hace falta también, porque el problema no son las ideologías y tampoco son las personas, sino lo que las personas hacen con sus valores, con sus escrúpulos, con sus principios. Y estamos en presencia de gente que es capaz de hacer cualquier cosa, traicionarse, carpetearse e incluso reivindicar a Macera o Videla para llegar a un lugar de poder. Y desde ese lugar de poder, disciplinar al conjunto de una sociedad para aplicarle políticas que son las que ya sabemos y ya padecemos: endeudamiento, caída del salario, persecución a opositores, presos políticos. La lista es larga, la lista de daños es larga, la reparación tendrá que ser inmensa. Y a veces pienso en eso y digo, ojalá Sergio Massa esté en condiciones de asumir todas esas responsabilidades que le caben y todas esas demandas sociales que hacen que buena parte de la sociedad siga mirando con desconfianza a la política. Porque si no es él, del otro lado queda este señor que anoche balbuceaba y detrás de él alguien que nada más y nada menos habla no con los perros, sino con los genocidas. Un país unido por la radio.
Radio.